Pues tengan todos muy buenas tardes, amigos de la sección K. El día de hoy iniciamos un tema tan importante que se intitula Teoría de la Constitución. Con este tema de la teoría de la Constitución, lo que se pretende es hacer un abordaje sobre la base de cuál ha sido, la historia constitucional y cuáles han sido los distintos enfoques que se dan acerca precisamente de las distintas clasificaciones que se dan en esta materia. En buena medida lo que vamos a estudiar es la base conceptual de todo el ordenamiento jurídico político de un país, ¿no? Y dentro de ello, pues por supuesto, trataremos de ir explicando con la teoría de la Constitución varios ítems. En primer orden, analizaremos lo que se refiere al constitucionalismo social. Después del constitucionalismo social, pasaremos a definir qué es una constitución, para posteriormente ir señalando cómo pueden clasificarse las constituciones y ir desentrañando el concepto precisamente de constitución y explicar en buena medida también más adelante, que no, hoy creo que solo me voy a quedar con el constitucionalismo social. Después más adelante hablar acerca del poder constituyente y de los poderes constituidos, que por supuesto en el libro tiene un error, dice poder constituyente y poderes constituidos, es constituidos. Entonces empezaremos hablando acerca del constitucionalismo social. El constitucionalismo social surge como una riposta, surge como una panacea. A través del constitucionalismo social nos empezamos a plantear lo relacionado con la primera revolución industrial que experimentó el mundo en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Una revolución industrial en lo económico, en lo social y en lo tecnológico, cuya característica principal fue la hipertrofia del urbanismo con todos sus conflictos. Repito, a través entonces de esta teoría de la Constitución, lo que buscamos es el análisis conceptual de los ordenamientos jurídico-políticos de un país. Y esto parte básicamente de una serie de ideas que se producen precisamente a través de lo que originalmente hemos denominado el constitucionalismo social. Este constitucionalismo social que surge en la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, cuya revolución comportó en buena medida. Permítame un momentito, solo voy a contestar a esta llamada. Mírame quién me está llamando. Pues les comentaba de que este constitucionalismo social que se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, que lleva aparejada
la idea de una revolución en lo económico, en lo social y en lo tecnológico, pero que esto dio origen precisamente a la moderna sociedad de masas, cuya característica principal fue la hipertrofia del urbanismo con todos sus conflictos. ¿Y cómo se explica esa hipertrofia del urbanismo? Eso nos lleva en buena medida a hacer un análisis en lo social y en lo económico de cada una de las sociedades, principalmente la sociedad guatemalteca, que no tiene mayores diferencias con las sociedades latinoamericanas. Insisto, esa hipertrofia, todos sabemos que una hipertrofia es una situación anómala que se produce dentro de la sociedad. Es un concepto médico más que todo, pero que lo han llevado al ámbito social, económico y político. Contéstale. Bueno, esta vaya más. Pues les decía entonces que cuáles son las principales características de esa hipertrofia que se produce producto de esa revolución industrial. En primer lugar, se da una concentración de la población en las grandes ciudades y esa gran concentración se produce precisamente en las áreas metropolitanas. Y esa concentración de la población en las áreas metropolitanas se da como consecuencia de las migraciones campesinas que han creado un estado con graves problemas de sanidad, graves problemas de educación, graves problemas de transporte, grandes problemas de desocupación, actividades marginales, ausencia de vivienda, mala alimentación, etcétera, solo para mencionar algunos. Hablemoslo de esto, que además de ello se ha incorporado otro elemento muy importante que no es tanto para nuestras ciudades, pero producto de esa estructura económica que persiste en nuestras sociedades. Esto no solamente produce la concentración de poblaciones en las áreas urbanas. Nuestro país tiene aproximadamente unos 15-16 millones de habitantes, de los cuales las 2/3 partes de la población se concentran en la área metropolitana y sus áreas de influencia urbana. Esa área metropolitana, que es en principio lo que era antes el municipio de Guatemala, y que hoy prácticamente la ciudad de Guatemala abarca ya los municipios de Misco, Villanueva, Chinautla, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes, San Pedro Ayampú, San Pedro Zacatepeques, San Juan Zacatepeques, San Raimundo. Básicamente, casi todos los municipios de la ciudad de Guatemala que ya son áreas de influencia urbana. La ciudad se ha crecido de tal forma que ya la ciudad ya no es el antiguo municipio de la ciudad de Guatemala, sino que se ha trascendido hacia los municipios. Y de ahí entonces que de esa población que tiene el país, más de las 2/3 partes viven en la ciudad de Guatemala. Y esto evidentemente nos expresa cómo se produce el fenómeno migratorio. Ese fenómeno migratorio que se da del campo hacia la ciudad, pero particularmente son migraciones campesinas. Casi la mayoría de nosotros, nuestros ancestros, son de los departamentos que se han venido a la metrópoli en busca de mejores condiciones de vida, que es muy natural. Entonces, esto genera toda una problemática en el tema de salud,
en el tema de educación, en el tema del transporte, en materia de desocupación, en actividades marginales, en vivienda y alimentación. Casi la mayor parte de la ciudad de Guatemala está rodeada de barrancos y en los barrancos viven personas que se conocen como cinturones de miseria o áreas marginales. Pero no solamente la ciudad de Guatemala, resulta que también en algunos municipios del departamento de Guatemala existe mucha población que vive en precariedad en áreas marginales y en asentamientos humanos. Esto, como he dicho, conlleva un tema muy profundo, como es el tema precisamente de la sanidad, ¿no? O sea, la salud. ¿Será que nuestros hospitales incluso no se dan abasto para cubrir esas necesidades que tiene la población, ¿verdad? Independientemente del fenómeno de la corrupción que arrasa con todo. Y el tema de la migración en la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana se explican precisamente porque la gente en el campo, las condiciones económicas son sumamente delicadas, casi paupérrimas podríamos decir. Pues obligan a la población a migrar hacia la ciudad de Guatemala. Insisto, reitero, casi más de 3 millones de habitantes residen en la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana. Y ellos demandan sanidad, ya lo dijimos. Es mejor prevenir que tener que curar. Entonces, Guatemala cuenta con 2 grandes hospitales, la ciudad. Hablo del Hospital General y hablo del Hospital Roosevelt. Pero, insisto, ese fenómeno migratorio que da lugar a esa temática tan delicada que es la concentración de la población dentro de la ciudad, que hace que precisamente la población se mueva porque anda buscando mejores condiciones de trabajo, producto de las desigualdades económicas que se dan en el área rural. Y debemos de tomar en cuenta que la mayor parte de los centros de decisión se centralizan en la ciudad de Guatemala. La sede del gobierno funciona en la ciudad de Guatemala. La universidad estatal más importante tiene su sede en la ciudad de Guatemala. Más recientemente la Universidad de San Carlos ha ido creando lo que se llaman los centros regionales y ahí pues la gente se va insertando para ir logrando sus mejoras educativas, ¿no? Pero este proceso de migración, como he explicado, deviene porque la mayor parte de los principales servicios se concentran en la ciudad de Guatemala. La sede de la banca central está en la ciudad de Guatemala. Los principales centros financieros funcionan en la ciudad de Guatemala. El principal y el único instituto de seguridad social funciona en la ciudad de Guatemala. Y así sucesivamente podría seguir dando una serie de ejemplos, lo que hace que las poblaciones del área rural se muevan hacia la metrópoli, hacia la ciudad, con la consecuencia de que están sin empleo, les toca muchas veces que realizar actividades marginales, se vuelven buhoneros, y el sector económico y productivo cuenta con un gran ejército de reserva que hoy despide a un trabajador, convoca a empleos y le llegan 100 trabajadores para ocupar una plaza. O sea, es tal la situación que el productor tiene mano de obra a su disposición. Y lo que se produce con estos procesos migratorios y de concentración en la ciudad es que el productor reúne al trabajador y consumidor a la vez. Pero decía también que eso conlleva otros problemas como lo son la educación. Únicamente dentro de nuestra sociedad guatemalteca es el 1% de la población
el que tiene acceso a la educación superior. En el tema del transporte, vemos que el transporte colectivo es casi nulo o deficiente. Existe hasta el momento, antes habían más empresas prestando este tipo de servicio, pero resulta que la Municipalidad de Guatemala trató de concentrar esto a través de un sistema que le denominaron el sistema de transporte municipal, Transmetro. Pero uno de los problemas principales de movilización social es el tema del transporte. El transporte debe de ser prestado por el Estado, ¿verdad? Y debe ser dado a un precio accesible para la población, ¿verdad? Ya nuestra ciudad es una ciudad de más de 3 millones de habitantes y según las corrientes modernas, para poblaciones mayores de 3 millones de habitantes es necesario contar con un sistema metro que puede ser complementado con otros sistemas. Vean ustedes lo que sucedió el día viernes de la semana antepasada con las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Se volvió un caos. Todos andan en la órbita de tener vehículo, que no es malo. Pero lo que sucede es que si contáramos con un servicio público eficiente, pues no habría necesidad de movernos en transporte particular. Si para irme a la universidad tengo un transporte colectivo estatal eficiente, ¿por qué me voy a ir en carro? Si voy a tener un servicio de transporte eficiente hacia mi residencia, ¿por qué me voy a venir en carro a la oficina? Entonces, este sistema mal construido que responde a un modelo de un sistema liberal tradicional, ¿no? Entonces conlleva toda esa serie de circunstancias. Independientemente del tema de la desocupación, ¿verdad? Hay un desempleo tremendo en nuestro país que obliga también a otro sector de la población, muchas veces también del área rural y de las áreas urbanas, que se movilizan hacia Estados Unidos de Norteamérica. Hay que tomar en cuenta que hay más de 3 millones de guatemaltecos residiendo en Estados Unidos de Norteamérica, más de 3 millones, que es interesante porque ellos generan mucha riqueza para el país. Nuestro sistema económico se fundamenta básicamente en un modelo agroexportador que no alcanza a cubrir en divisas lo que generan los guatemaltecos que están en Estados Unidos y que envían su dinero semanal, quincenal o mensualmente a Guatemala. Esas remesas que envían los guatemaltecos son los que le dan fortaleza a la economía guatemalteca. Si ellos no estuvieran en Estados Unidos, nosotros estar viviendo solo del café, del azúcar, de la carne. Antes producíamos algodón, o ya no, cardamomo un poco. Entonces, solo vivir del sector agroexportador, este país estuviera muriendo. Entonces, y los sectores de poder que controlan el poder económico, las oligarquías de este país, tampoco reinvierten su dinero en ir generando otras actividades económicas que permitan que la población se pueda insertar en ese sistema económico. Decía también que este modelo concentrado genera actividades marginales, ¿no? Ustedes ven a los buhoneros, o sea, las personas que venden en la calle, los que colocan negocios informales en las calles, estos buhoneros que no logran ni siquiera insertarse en el modelo económico. ¿Y qué decir de la vivienda? No hay programas de vivienda de interés social que logren satisfacer las necesidades de la población. Hay una carencia, y ha habido una carencia de un programa de vivienda en favor de los sectores marginales y desposeídos, que son la mayoría de este país. Eso evidentemente también conlleva la situación alimenticia, de la cual, como es de su conocimiento,
hemos tenido los llamados corredores secos, donde la gente se muere precisamente por desnutrición. Entonces, esa revolución industrial conllevó precisamente esa serie de elementos que caracterizan a las sociedades latinoamericanas con el fenómeno que se denomina la hipertrofia del urbanismo con todos sus conflictos. Pero esa revolución industrial evidentemente vino a ser una sustitución del taller por la fábrica. Se reunía a las masas proletarias, ¿verdad?, en las ciudades como lo nuestro, y esto ha engendrado, por supuesto, gravísimos problemas de miseria, desocupación y delincuencia. Independientemente de un Estado pequeño que no tiene las capacidades para ir afrontando tales circunstancias. Y contamos con un poder económico que se opone a que el Estado sea más grande, que el gobierno sea más grande para prestar mejores servicios. Claro, esto responde a situaciones en las que cabalmente los gobiernos se han caracterizado por ser gobiernos con un alto índice de corrupción, ¿verdad? Pero hay que recordar también que quienes primero empezaron a corromper a los factores del poder del Estado fue precisamente el poder económico. Así las cosas, entonces se busca que en las ciudades mayores existan mayores oportunidades y mejores condiciones de trabajo, posibilidades de confort de vivienda, garantías laborales tangibles, contactos sociales, diversiones, en fin. Esto es lo que busca la población que emigra de los departamentos o del área rural hacia la ciudad. Y este progresivo y aumentado éxodo rural ha ido alimentando ese caudaloso movimiento social que produce, que se da por ese contraste que se da en la vida en el campo. Todos sabemos que en las fincas, en las grandes unidades productivas, se pagan salarios sumamente de pobreza, lo cual no permite precisamente que hacen o generan un caldo de cultivo para que la población se tenga que movilizar o migrar hacia las ciudades. Esto conlleva también la explicación de una sociedad patriarcal, ¿verdad? También se produce la búsqueda de estar donde se da la producción, buscar mejores salarios y se busca también unos mejores medios para la educación de los hijos, entre otros factores, ¿no? Y sobre esto, pues evidentemente, como he explicado, por esas circunstancias se producen esos fenómenos masivos del campo hacia la ciudad. Hay que tomar en cuenta entonces pues que a la ciudad se sustituye el trabajo manual y se trasladan hacia la ciudad para la gran producción industrial. Tenemos una industria que no es tan grande, pero hay una industria. Y toda esta población que se viene hacia la ciudad pasa a engrosar los llamados conglomerados obreros, ¿no?, que se producen y se dan dentro de la ciudad, que se mantienen pululando en el núcleo precisamente de la ciudad. Y desde esta situación entonces se produce efectivamente una perspectiva en la que la población se plantea la búsqueda de mejores perspectivas de vida. Con el resultado de esto entonces se produce lo que se llama el urbanismo cargado de grandes conflictos sociales, que como lo hemos señalado se le bautiza con el nombre de la hipertrofia del urbanismo. Esa explosión demográfica de las ciudades desborda todos los espacios, leyes, costumbres. Las masas que deambulan precisamente en la ciudad, desocupadas con plena conciencia de su poder y de su fuerza, exigen por supuesto soluciones rápidas
y frecuentemente su descontento los lleva en algunas ocasiones a enemistarse con los preceptos penales. Esto ha engendrado un mundo de tensión y desequilibrio. Bueno, en el campo hemos tenido cuestiones como las invasiones de finca, grupos de campesinos, que han invadido propiedades. En la ciudad también se han producido, invasiones en propiedades estatales, ¿verdad? En búsqueda de una vivienda, de un mejor lugar para poder vivir. Hay que tomar en cuenta que el crecimiento vegetativo en Guatemala es de un 3%. ¿Podría usted agregar fecha al inicio de su disertación? Regularmente mis clases las empiezo a las 4, pero hoy empecé como a las 4:10, 4:15. Estaba dando tiempo a que algunos se incorporaran, pero mi función es empezar a las 4 de la tarde. Bueno, este proceso que se ha denominado la masificación de la población es un fenómeno de naturaleza cuantitativa que ha producido, por supuesto, cambios cualitativos en la sociedad. La urbanización ha modificado totalmente el comportamiento de lo político de las personas y ha modulado de alguna manera peculiar la sociedad. Esas nuevas condiciones en las que se viven y que genera este sistema requieren unas nuevas formas de Estado, apta para resolver los problemas de desarrollo económico y social de los grandes conglomerados humanos. Este modelo o este Estado tradicional diseñado de acuerdo con un esquema liberal clásico ha sido insuficiente para estos fines. Un Estado que prácticamente está desmantelado y al que no le agregué el tema de la corrupción, que ha sido un flagelo que ha dejado muy ricos a los gobernantes y a sus élites de poder, pero más pobres a los pobres. Se produce un Estado, como denominan los franceses, de laissez-faire, o sea, dejar hacer, dejar pasar del liberalismo económico, y que se vuelve necesario reemplazarlo por un nuevo tipo de Estado que pueda formar una nueva sociedad, a esa nueva sociedad masificada, y que el Estado efectivamente se convierta en un agente de cambio dinámico del desarrollo y de la distribución del ingreso. Resulta que los recursos, la fuerza económica, la riqueza económica, el crecimiento económico que se da en el país no es distribuido justiciamente hablando o equitativamente hablando, ¿no? Los que son ricos se vuelven más ricos y los que son pobres se vuelven más pobres. El empresario se molesta cuando se habla de que hay que aumentarle el salario a los trabajadores. Entonces debemos de contar con un nuevo estado que tienda de manera plena, racional e intensivamente, vea cómo se movilizan cualitativamente esos recursos humanos, cómo se utilizan cualitativamente y de mejor forma los recursos naturales, los recursos financieros y tecnológicos dentro de la ciudad. ¿Y cómo debe ser ese nuevo Estado? ¿Cuál debe ser la panacea de ese nuevo Estado? Este nuevo Estado debe ser un Estado planificador y asistencial, cuya ayuda debe ir en favor del individuo, invocar a la persona, el cual ha estado aprisionado y débil dentro de una sociedad de masas. Ese debe ser un auténtico Estado nacional y no un Estado oligárquico que hoy prevalece en América Latina. Se les denomina estados oligárquicos porque la mayor parte de la economía se sustenta en la agricultura y que las mayores concentraciones de riqueza de la tierra están en pocas manos.
Esto no quiere decir que hay que distribuir por pedacitos la tierra para todos, ¿no? Pero hay que generar una mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, pues el derecho viene a jugar un papel importante, toda vez que el derecho es la expresión de la voluntad general, no como decía alguien que es la voluntad de unos pocos erigida en ley. El derecho debe ser la expresión de la voluntad general, que debe reflejar los deseos, las aspiraciones y opiniones de la comunidad con respecto a lo que debe ser la vida social. Al menos tal es la concepción deontológica, o sea, de los valores de las teorías democráticas. Una sociedad democrática es importante para nuestro país, pero esa sociedad democrática, como lo hemos expresado, debe de expresarse en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo educativo. Esto, esto se puede producir a través de esa concepción diferente que nos puede dar el constitucionalismo. El constitucionalismo entendido como esa corriente político-filosófica en la que el poder del Estado está sujeto a la ley. En último término, pues procura el imperio, el derecho de la voluntad general en la organización y conducción del Estado. Y ese derecho al cual el Estado debe someterse se debe de manifestar precisamente a través de un conjunto de normas que forman todo un entramado, un ordenamiento jurídico escalonado, fundado precisamente en la clásica pirámide jurídica formulada por Hans Kelsen allá por los años de 1915 al 20, en cuya cúspide él sitúa a la ley constitucional y en cuyos planos inferiores él sitúa cada vez más a las leyes generales, a las leyes especiales, ¿verdad? A los reglamentos, a las ordenanzas, etcétera. Es entonces a la ley constitucional la que está llamada precisamente a denominarse la ley fundamental, porque establece ciertamente los principios generales de la organización del Estado y que de ahí deben de partir todas las demás leyes encargadas de desenvolver y reglamentar precisamente esos principios constitucionales. Como es natural, toda constitución eh, consta efectivamente de todos los preceptos jurídicos relativos a la organización estatal, pero también debe reunir normas que van en línea de garantizarle a los ciudadanos sus derechos fundamentales, lo que se conoce como los derechos humanos. Así pues que la estructura básica del Estado está organizada precisamente, como hemos dicho, a través de la Constitución, y que los órganos o poderes constituidos están subordinados precisamente siguiendo ese escalonamiento que nos señala Kelsen, en la que se señalan claramente las competencias de cada uno de esos órganos y la diferenciación de los mismos, ¿verdad? Entonces, así el derecho nos sirve como un instrumento que sirve precisamente para asegurar su vigencia, y todas estas dentro del marco de la norma constitucional. Bueno, la ley constitucional, ¿verdad? O nuestra constitución, que es denominada como ley suprema, carta magna, ¿verdad? O estatuto constitucional, ¿verdad? Que es la que efectivamente en buena medida determina la condición de validez de las leyes, y esa condición de validez jurídica nunca tiene que entrar en contradicción con la ley fundamental, que es precisamente la Constitución. Bueno, estaríamos por ahí culminando mi clase el día de hoy. Este tema se ha intitulado el constitucionalismo social. El viernes creo yo que ustedes hay elecciones, pero voy a ver, yo pues tengo que dar mis clases, ¿no? El lunes, pues el viernes les doy alguna información en relación al lunes, y quiero mandarles un laboratorio para que este pueda ser resuelto. Así que quedo de ustedes muy atentamente, quienes quieran
tener el libro, pues pueden adquirirlo aquí en mi oficina, en el Centro Comercial de la Zona 4, Torre Profesional 2, oficina 811A. Algunos alumnos ya han venido a traer, ¿verdad? Así que les deseo feliz tarde y muchas gracias.